No, todo bien, gracias. Todo bien. Todo bien. Bueno, eh, el día de ayer estuvimos viendo ya el inicio del sexenio de Adolfo López Mateos. A diferencia del anterior Adolfo, Adolfo Ruiz Cortines era considerado como Adolfo el Viejo y Adolfo López Mateos el Adolfo Joven. Curiosamente, murió primero el Adolfo Joven que el Adolfo Viejo, pero bueno, eso fue por temas de enfermedad. Eh, También nos habíamos quedado en el punto de la educación. Vimos a Jaime Torres Bodet y el impulso que se le dio a la educación con los libros de texto gratuitos, pero también se les dio otra cosa, también se les dio lo que me imagino que a algunos de ustedes todavía les ha de haber tocado, porque creo que todavía existe, lo de los desayunos escolares, que pues no son gratuitos, pero sí tienen un precio que pues para los productos que dan, en teoría, pues es mucho más accesible. Eh, entonces, con estos apoyos a la educación, fue que Jaime Torres Bodet ya se considera como que alguien que impulsó mucho el tema de la cultura, en general, pues de la educación. Y así es como es recordado, y no nada más por su trabajo de un mexicano enseña a otro, que aunque fue un proyecto que pues trataba de innovar y trataba de impulsar la educación, pues no se logró el éxito que se esperaba. También nos quedamos con el tema de los museos. Como en ningún otro sexenio se van a inaugurar tantos museos como fue en el sexenio de Adolfo López Mateos. Y bueno, es por eso que los que les mencioné prácticamente todos están aquí en el centro del país. Están aquí en la mayoría en el centro de la ciudad, digo, perdón, aquí en la Ciudad de México. Y que, como lo saben, la Ciudad de México es una de las ciudades que más museos tienen a nivel mundial. Y bueno, entonces, para continuar, permítanme, voy a proyectar. ¿Me confirman si se puede ver la presentación? Sí, ya se puede. Se ve. Sí, se ve. Ok, muy bien. Bueno, los puntos que estábamos viendo en la clase anterior fueron acerca de pues, los apoyos sociales que se estuvieron dando, también el impulso cultural. Otro de los apoyos que se le dio a la población fue acerca de los salarios mínimos. Ya desde hace mucho en México existía lo que es el salario mínimo, pero en noviembre del 62 se creó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, que actualmente sigue vigente, o sea, sigue existiendo esta comisión, y que es una institución encargada pues, precisamente de trabajar y de analizar todo lo que conlleva el tener eso de los salarios mínimos. Y esto se dio porque el artículo 123 constitucional pues habla del trabajo. Entonces, cuando se le hizo una reforma a este artículo, el 123, en el 62, pues dentro de los temas que se tocaron fue el de el salario mínimo. También se reformó la Ley Federal del Trabajo. Voy a ponerme como en especie de pirámide, donde la parte más alta y más importante pues es la Constitución. Si nos vamos hacia abajo, tendremos que después de la Constitución vienen las leyes federales o leyes reglamentarias, y después los reglamentos, y después las normas, y así. Entonces, en el pico, lo más importante es la Constitución. Y ahí fue donde se reformó el artículo 123, que habla del tema del trabajo. Ajá. Después, en el peldaño más abajo, está lo que son las leyes federales, y aquí fue también que se reformó la Ley Federal del Trabajo, y que estableció también lo que fue el reparto de utilidades. No sé si han escuchado ustedes, pero en la iniciativa privada, las empresas tienen la obligación de hacer un reparto a los trabajadores, que creo que me parece que se dan en mayo de cada año, se tiene que hacer este reparto de
y utilidades. Entonces, con estas reformas ya se habían visto beneficiados pues varios trabajadores porque tenían la oportunidad de tener estos beneficios de tener ya un salario mínimo y de la compensación de las utilidades, del reparto de utilidades anuales. Ajá. También se modificó para el apoyo a lo que fueron los aguinaldos. Ajá. Una duda por ahí, me parece que se pareció. Profe, yo no tengo duda. Bueno, no sé si quién era, pero ¿podría alejarse un poquito del micrófono? Es que se escucha como con mucho viento. Es que sí hay como un poquito de viento aquí. A ver Perdón, si. gracias. Sí, gracias a ti. Otra de los beneficios que se dieron aquí, que nuevamente vemos en la Ciudad de México, fue la construcción de 2 conjuntos habitacionales. La situación es que México macroeconómicamente se estaba desarrollando, estaba creciendo, pero lo que estamos viendo es que la gran mayoría de las cosas se están haciendo aquí en la Ciudad de México. Por lo tanto, pues muchos de otras ciudades, de otros estados, se empezaron a venir a la Ciudad de México, lo que era el Distrito Federal, y como muchos trabajadores están llegando aquí, no tienen dónde quedarse, entonces se empezaron a construir estos conjuntos habitacionales para que, bueno, pues tuvieran un lugar en donde quedarse. Los 2 más importantes que tenemos aquí fue el conjunto urbano Nonoalco, que está ahí en Tlatelolco, y el conjunto habitacional de la Unidad de Independencia, ese está pues en el sur de la ciudad. No sé si se ubica en la glorieta de San Jerónimo, ahí hay una hasta bandera muy grande, y ahí está la Unidad de Independencia. Como referencia para los que vienen de muy lejos, digamos que está cerca de CEU. Y bueno, también dentro de la infraestructura que se dio en el país fue la construcción de o más bien la inauguración, porque la construcción pues, empezó desde antes, la inauguración de la autopista La México-Puebla, y también el tema de los ferrocarriles, que sigue siendo un tema muy importante todavía en esta época, que conecta de Chihuahua a la zona del Pacífico, o sea, ese tramo está mejor conectado vía férrea. En la actualidad, bueno, pues se utiliza, pero con fines turísticos más que de carga y de pasajeros. También se construyó el autódromo de la Ciudad de México, ese está pues en la zona que es la línea Café, la línea 9, y que ahí está el Palacio de los Deportes y el Estadio GNP, toda esa zona es donde está el autódromo de la Ciudad de México, y que, bueno, tuvo su primer gran premio en 1962, aunque hubo un periodo muy largo en el que México quedó fuera de los grandes premios, hasta recientemente. Yo creo que ha de tener como 10 años que apenas regresó la Fórmula 1 a nuestro país. El otro gran organismo que se fundó fue el Consejo Mundial de Boxeo, por sus siglas en inglés, la WBC, en 1963, y es algo que también es muy relevante para México, porque este consejo, a pesar de que es un consejo mundial, o sea, establece reglas para boxeadores a nivel mundial, pues su sede y la mayoría de sus presidentes han sido de México, y eso hizo que pues México, que tenía un auge en este deporte que seguía en crecimiento, pues se consolidó, y siendo México pues una potencia mundial en el tema del boxeo. En la actualidad sigue existiendo, claro, este Consejo Mundial, y sigue dirigiéndolo un mexicano, y que sigue dando uno de los premios más importantes a nivel mundial. Más o menos son como 4 organizaciones mundiales, y esta es una de esas 4 más importantes. Hay muchísimas más también, y hay diferentes categorías, pero bueno, una de las más importantes a nivel mundial es esta del Consejo Mundial de Boxeo, con sede aquí en México. También se dio la nacionalización eléctrica, que bueno, la distribución de la energía eléctrica estaba
en su gran mayoría por empresas estadounidenses y canadienses. La que más la manejaba era de Mexican Light and Power Company, y llegó un momento en el que, como eran empresas privadas, ellos decidían cuál era el precio que establecían. Y era a veces un poco injusto porque en algunas ciudades cobraban más que en otras, en unas daban mejores servicios que en otras. Entonces, para que se pudiera homogeneizar esta industria, eh, López Mateos se lanzó a comprar las acciones que tenían estas empresas extranjeras, para que así todo quedara ya bajo el mando o bajo las manos del gobierno para la distribución eléctrica. Se quiso vender como un gran progreso para México, ya que pues la industria eléctrica regresaba a las manos de los mexicanos, así como se trató de hacer con la industria petrolera con Lázaro Cárdenas. Sin embargo, aquí pues tuvo dos desventajas. La primera, que el tema del petróleo causó más impacto que el tema eléctrico. Y en segunda, la expropiación petrolera fue un giro de timón en la política que se estaba viviendo en aquel entonces, mientras que acá la industria eléctrica, pues en realidad los empresarios, que en su mayoría, les repito, eran estadounidenses y canadienses, lo que querían era deshacerse ya de estas empresas, porque en realidad les estaba costando muchísimo trabajo poder mantener ganancias en este sector. Así que ellos querían vender. López Mateos quería pasar a la historia como a alguien que había nacionalizado la industria eléctrica, y bueno, se conjuntó para que se pudiera llevar a cabo. Entonces, sí fue algo positivo para el país. Ahora la generación eléctrica y toda la distribución pues pasó a manos de los mexicanos, y con ello la Comisión Federal de Electricidad, que actualmente es la que se encarga de este tema, de la generación de la distribución eléctrica, sigue vigente, y que no puede una empresa privada encargarse de la distribución eléctrica. Todo tiene que ser a través de CFE. López Mateos tenía un apodo. Le decían, o sea, en vez de López Mateos, le decían López Paseos. Le decían así porque viajó por todo el mundo y estuvo distribuyendo la cultura mexicana, creando mejores relaciones con otros países y cosas así. Y bueno, dentro de tantas giras que dio, aquí tenemos algunos países importantes. Tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, que bueno, pues son nuestros vecinos más cercanos, pero está, por ejemplo, Alemania y Japón, que no olvidemos que no había pasado tantos años de que había terminado la Segunda Guerra Mundial, y Alemania y Japón, aunque no tan directamente, pero pues habían sido los adversarios de México en la Segunda Guerra Mundial, y pues se restablecieron estas buenas relaciones con ellos gracias a López Mateos, y que en general pues después de esta Segunda Guerra Mundial, la verdad es que ya casi todos estaban concentrados pues en el desarrollo y continuar con lo que seguía. Lo que sí es que tras fondo, no olvidemos, y eso se los dije desde hace mucho, que detrás de todo lo que estemos viendo siempre va a estar la Guerra Fría, esa guerra que nunca se dio en temas bélicos, en temas de armamento entre sí, ninguna lucha armada entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero sí en esa competición de cuál era la mayor potencia entre estos dos países. Así que por eso es que tenemos que ver que el gobierno de López Mateos, a pesar de ser un régimen priista, lo que se trató de dar con él fue que se dio mucho, o se intentó de dar mucho apoyo a los temas de izquierda y revolucionarios, como en el tema de Cuba, la revolución cubana, que se dio del 53 al 59, y que después de un lapso vamos a ver, porque lo vamos a ver más adelante, cómo fue que la Unión Soviética y Estados Unidos juegan a favor y en contra de esta revolución cubana. También fortaleció los lazos con la Organización de los Países No Aliados. Esta organización todavía existe también actualmente, pero bueno, esta organización se dio
porque, como les decía, estaba la Guerra Fría. Así que, por un lado, estaban los de la Unión Soviética, que pretendían un gobierno comunista, y estaban los de Estados Unidos, que pretendían un gobierno capitalista. El mundo se estaba dividiendo en esas dos vertientes: capitalista o seguidores de Estados Unidos, comunistas o seguidores de la Unión Soviética. Sin embargo, se formó un grupo que lo que pretendía era que no tenía que caer uno o no tenía que encasillarse uno en una de estas vertientes. Así que se hizo esta organización de países que llegó a tener a más de 100 miembros, que decían: nosotros somos neutros, ¿no? O sea, nosotros no somos radicales de un lado y del otro. México se integró y se fortalecieron los lazos con ellos, y así que con esto México pasó a ser un país visto por los demás, alguien que tenía una gran difusión a nivel mundial de todo lo que era su economía, su cultura, su desarrollo, la industrialización y en general, bueno, pues el crecimiento de México. No olvidemos que estamos en el milagro mexicano. Con todo esto que se promovió de la cultura mexicana y de su economía, se postuló para que México, se postuló para que sí fuera sede de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, para los de 1968. Y también presentó su candidatura para ser sede del Mundial de Fútbol de 1970. Al final de cuentas, se lograron las dos cosas. Un caso hasta ese entonces inédito, porque nadie había albergado dos eventos tan grandes en un periodo tan corto de tiempo. 1968 las Olimpiadas y 1970 el Mundial. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, que lo que les había comentado, toda la difusión de México, gracias a López Mateos, de decir que nuestra economía estaba bien, la infraestructura estaba creciendo, industrializándose, la cultura mexicana pues ya se había difundido por todo el mundo, entonces parecía como que era una gran oportunidad para que pues se consolidara con los Juegos Olímpicos. Y el Mundial fue una situación muy similar, porque por toda la difusión que les había mencionado, y aparte porque se estaban construyendo algunas cosas como la Villa Olímpica, la Alberca Olímpica y todo eso, y también se había puesto ya en marcha el proyecto del Estadio Azteca, un estadio que iba a ser de los más grandes del mundo y que por lo tanto ahí se podía desarrollar el Mundial de Fútbol. Con todo esto, al final, como les comento, se logró hacer y México fue sede de estos dos eventos. Ahora, algo que sí es importante o muy importante de aclarar es que los Juegos Olímpicos no se dieron en el país México. Sé que cuando vemos aquí la imagen de México 68 y los aros olímpicos, muchos podríamos pensar que se habla de que todo México fue sede de los Juegos Olímpicos, pero no. Si ustedes analizan quiénes son sedes de los Juegos Olímpicos, no es un país, sino una ciudad. En nuestro caso, pues no se confunde porque le llaman México a la Ciudad de México, refiriéndonos a nada más esa pequeña extensión, no a todo el país. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos que se desarrollaron en París, pues fueron en París, no en toda Francia. Los Juegos Olímpicos de 2000, me parece que fue del 16, que fueron en Río de Janeiro, no en todo Brasil. Asimismo pasa aquí con los Juegos Olímpicos del 68. Fueron en la Ciudad de México o en el Distrito Federal y no en todo el país. En el caso del Mundial sí, en el Mundial sí abarca a todo el país. Ya después se dieron otros casos en los que se juntaron estos dos eventos. Por ejemplo, en Río de Janeiro precisamente y en Brasil, o sea, se hizo los Juegos Olímpicos y el Mundial. También me parece que fue en Rusia, también se llevaron los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol, y bueno, ya se han dado otros casos, ¿no? Pero el primero que se dio fue este de México. Y también como dato curioso, muchos de ustedes saben que quien creó, por llamarlo así, la televisión a color fue un mexicano, y que curiosamente los Juegos Olímpicos y el Mundial de fútbol que se difundieron
a color por primera vez fueron estos dos. O sea, los primeros Juegos Olímpicos que ustedes van a ver a color son los de México, y el primer Mundial de Fútbol que van a ver a color es el de México de 1970. Donde tuvimos una fricción fue con Guatemala, porque unas embarcaciones mexicanas estaban en el Golfo de México, bueno, de ese lado de México, y los de Guatemala comentan que cruzaron por su territorio esas embarcaciones mexicanas, y lo que hizo Guatemala fue que de inmediato mandó unas aeronaves y atacaron y destruyeron esa embarcación mexicana. México protestó y pidió la indemnización y las disculpas y todo lo correspondiente. Guatemala no lo hizo de inmediato, y entonces se rompieron relaciones diplomáticas con Guatemala. Después se solucionaron, y actualmente tenemos una aparentemente buena relación, pero dentro del contexto internacional que México estaba viviendo en aquel entonces, casi por todas partes estaba un México con amistades, y solamente tenemos este asterisco con Guatemala, que se rompió las relaciones diplomáticas. Vamos a comentar un contexto histórico porque me parece que es bueno tenerlo presente, porque nos da pie a varias cosas. La Revolución Cubana. La voy a comentar de manera breve. Esta revolución inició en 1953, cuando un grupo de obreros del sector medio de la población, que fueron dirigidos por Fidel Castro. Para los que no conocen a Fidel Castro, porque ya también tiene varios años que falleció, es el que está aquí en la imagen, aunque ya está un poquito grande, y en la imagen de abajo, que está como en caricatura, es el que está al frente con la característica barba que siempre llevó. Bueno, pues trataron de hacer un golpe de estado, pero fracasaron. Así que tuvieron que replegarse. ¿A dónde se replegaron? En donde les dieron asilo, que fue justamente aquí en México. Entonces, tiempo después, hasta finales de los años 50, desde México, que estaban agrupados, se lanzaron hacia La Habana para derrocar al gobierno totalitario que tenían en aquel entonces, y lo lograron. Entonces, en el 59 tomaron La Habana, y comenzó esta situación de un régimen socialista. Estados Unidos era quien controlaba varios de los sectores importantes de Cuba, como la telefonía, la electricidad y la parte de la refinería petrolera. Aparte de que tenía el control de esas industrias, porque bueno, pues no era como aquí en México, que la electricidad ya era de los mexicanos o el petróleo era de los mexicanos. Allá no estaban expropiadas, entonces las empresas privadas podían tener el control de estas industrias, y prácticamente todas eran de Estados Unidos. También tenía un gran apoyo de Estados Unidos en el tema comercial. Entonces, digamos que Cuba dependía mucho de Estados Unidos para poder subsistir. Cuando Cuba cambia de régimen a través de Fidel Castro, pues ocurren dos situaciones. La primera, que se implanta un gobierno socialista, justo lo que los estadounidenses no querían. Era como un adversario más. Recuerden que estamos en la Guerra Fría. Y por otra parte, Cuba empieza a expropiar algunas propiedades e industrias que tenían Estados Unidos, lo que provocó que se fragmentara la relación entre estos dos países, y Estados Unidos, más bien Cuba, expropia todas las empresas estadounidenses, saca a Estados Unidos prácticamente del país, y Estados Unidos, en protesta, pues entonces niega el comercio que se tenía entre estos dos países, ¿no? Entre Cuba y Estados Unidos. Eso pudo haber sido algo fatal. Sin embargo, Cuba estuvo respaldado por la Unión Soviética, porque a la Unión Soviética le gustaba lo que es el gobierno socialista. Entonces, para la Unión Soviética, quien quisiera ser socialista era prácticamente como un aliado. Para Estados Unidos, quien fuera un socialista era más bien visto como un adversario. Así que se dio esta situación que favoreció de momento a Cuba, porque exportaba muchas cosas a la Unión Soviética,
y le permitió que, bueno, subsistiera durante un buen tiempo. Pero bueno, hasta ahorita vamos ahí en este tema de la Guerra Fría, porque pues más adelante veremos qué fue lo que ocurrió con estos dos sectores. También otro punto importante en el tema político es esta reforma que se trató de hacer. Bueno, sí se hizo la reforma electoral, pero que se pretendía que fuera algo mucho mayor, pero son los primeros pasos para poder llegar a tener una mayor democracia en nuestro país. Como algunos de ustedes ya lo han de saber, pero en el 63 se hizo esta reforma en la cual por cada 2.5% de la votación que se tuviera en las elecciones, se iban a tener 5 diputados. Así que esto permitía que si tú no ganabas la elección, pero tenías o habías tenido un alto porcentaje de votos, entonces te daba la oportunidad de tener algún representante en la Cámara de Diputados. Entonces, aquí está la descripción, espero que quede clara, pero si alguien llegaba al 2.5% de la votación, entonces obtenía 5 diputados. Por cada medio punto adicional a estos 2.5 que teníamos, se le daba un diputado más, así hasta que lo máximo, por esta manera de llegar, podían tener hasta 20. Esto favoreció sobre todo al PAN, al Partido Acción Nacional, porque aunque nunca había ganado unas elecciones y presidenciales no las va a ganar sino hasta el 2000, pero ya con esto tenía la oportunidad de tener ya representantes en las cámaras, en la Cámara de Diputados, esto nada más en la Cámara de Diputados. Y bueno, también se presentaron algunas cosas en las que había sanciones para aquellos que no participaban en la Cámara, o sea, que habían ganado su lugar y no iban, bueno, pues tenían que tener alguna sanción, ¿no? En la actualidad no sé si han escuchado que varios dicen, es que tal diputado no va y que tal senador no se presentó y cosas así. Bueno, ya hay sustitutos y maneras de poder resolver esa situación, pero se supone que tenía que haber ya ser más estrictos en la participación y asistencia al Congreso. Y también algunos apoyos para condonarles algunos impuestos, porque los partidos chicos, si les cobraban impuestos por algunas cosas como hacer rifas, sorteos para recaudar fondos, comprar inmuebles para poder poner sus oficinas, rentar los inmuebles que habían comprado, si se les cobraban esos impuestos, pues el partido se iba a caer. Así que con esta condonación de impuestos se permitió que estos partidos pues empezaran como que a consolidarse y a crecer. Así que bueno, como conclusión, tenemos aquí 2 puntos muy importantes. Uno, que hubo un gran crecimiento económico, hubo un gran apoyo en la justicia social en cuanto a programas, instituciones y reformas constitucionales. Y bueno, también la gran presencia en el escenario internacional con la difusión de México, que lograría que fuera, por ejemplo, mejores relaciones diplomáticas, apoyos económicos, apoyos comerciales y lo más emblemático que son las sedes de las Olimpiadas y del Mundial, aunque eso se logra con López Mateos, los eventos se van a llevar hasta el siguiente sexenio. Pero por otra parte, los movimientos sociales que se produjeron, como los ferrocarrileros, maestros, petroleros, que van a hacer que el país tenga que utilizar una estrategia para poder controlarlos, que fue con la mano dura y con la represión, encarcelamiento, muerte, desaparición de muchos trabajadores de nuestro país. Como, pues, es la conclusión, solamente como un dato extra, así como cuando, después de los créditos, Antonio Ortiz Mena, quiero que por favor le den una revisada de quién fue. Aquí tenemos sus generales, que fue nació en Chihuahua, murió aquí en el Distrito Federal en el 2007, fue abogado, o sea, a pesar de ser un gran economista, bueno, su formación es en Derecho, y fue secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de López Mateos de Gustavo Díaz Ordaz. Fue el artífice del desarrollo estabilizador. Ahí es donde más quiero que se enfoquen
en investigar de él. Y bueno, aparte tuvo otros cargos después de la Secretaría de Hacienda, que fue el director del IMSS, del Banco Interamericano y también director de Pemex. Bien, ¿dudas hasta aquí? Todo bien. No, Todo bien.